Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que uno se da cuenta de que todo ha cambiado, aunque nadie lo haya dicho en voz alta. Un día te despiertas y la casa está llena, pero tú te sientes solo. Te miras al espejo y ves a una persona que ha entregado su vida por los demás, pero que ahora camina por una etapa donde casi nadie pregunta cómo estás de verdad. ¿Con quién debería vivir una persona mayor? ¿Con sus hijos, con su pareja, en soledad o en un lugar nuevo? Estas preguntas no siempre tienen respuestas fáciles, pero sí merecen ser escuchadas con respeto y sin prejuicios. Este video no es una receta. Es un abrazo. Es un refugio para ti, que quizás sientes que la vida corre demasiado rápido y tú has quedado un poco al margen. Aquí venimos a reflexionar contigo, no sobre ti. Porque en este canal creemos que la vejez no es el final de nada, sino la oportunidad de reconectar contigo mismo, con tu paz, con tu valor. Como decía Séneca, la verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir para cumplir con las expectativas de los demás y empezamos a vivir según nuestra naturaleza. Y tu naturaleza es digna, es valiosa, es profunda. Si alguna vez sentiste que ya no tienes un lugar, hoy te decimos con el corazón: aquí lo tienes. Este espacio es tuyo. Aquí nadie te juzga. Aquí honramos tu historia. Quédate con nosotros, porque este video puede devolverte algo que creías perdido: la libertad de ser tú, otra vez. 1. El peso de las expectativas. Cuando la familia ya no es como antes. Durante muchos años, imaginamos que la vejez vendría acompañada de ternura, de compañía, de tardes largas compartidas con los hijos y los nietos. Visualizamos una mesa llena, risas suaves, recuerdos contados una y otra vez con la atención de quienes amamos. Creemos que ese será nuestro lugar, merecido después de todo lo que dimos. Pero la realidad, aunque duela, a veces es otra. La vida cambia. Y con ella, las personas también. Los hijos crecen, los compromisos aumentan, el ritmo se acelera. Y de pronto, quien antes fue el centro del hogar se convierte en una figura borrosa al fondo de la rutina. No por falta de amor, sino por falta de tiempo. No por desinterés, sino por las exigencias cotidianas. Aquí aparece la herida invisible de muchos adultos mayores, la expectativa no cumplida. Esa idea de que seremos cuidados, escuchados, integrados, que nuestra presencia será celebrada y no solo tolerada. Cuando esto no ocurre, el alma duele. Porque no duele solo la soledad, duele el contraste con lo que esperábamos. Epicteto nos advertía: no es lo que sucede lo que nos hiere, sino cómo lo interpretamos. Y aunque esta verdad filosófica puede sonar fría, en realidad es profundamente liberadora. Nos recuerda que no siempre podremos cambiar lo que hacen los demás, pero sí podemos transformar lo que hacemos con lo que sentimos. Aceptar que nuestros hijos no siempre podrán darnos lo que esperamos no es resignación, es madurez emocional. Y más aún, es una forma de amor. Amor por ellos, que ya tienen sus propias cargas. Y amor por nosotros mismos, que merecemos seguir viviendo con paz, sin depender del comportamiento ajeno para sentirnos valiosos. Esto no significa rendirse ni aislarse. Significa aprender a ver la realidad con compasión, no con exigencia. Porque no somos menos dignos si no nos llaman todos los días. No valemos menos si no nos invitan a todas las reuniones familiares. Nuestro valor no se mide por cuántas veces nos buscan, sino por lo que somos, incluso cuando nadie nos ve. Desde la psicología del bienestar, sabemos que el sufrimiento aparece cuando se rompe la coherencia entre lo que esperamos y lo que recibimos. Por eso, liberarse de expectativas irreales es un acto de autocuidado profundo. Es dejar de esperar lo que no llega, para empezar a construir lo que sí podemos crear por nosotros mismos. Espacios de paz, momentos propios, conexiones genuinas aunque sean pocas. Y si hoy te sientes olvidado, apartado o fuera de lugar, no es porque tú estés mal. Es porque el mundo moderno muchas veces se olvida de lo esencial: mirar con amor a quien ya ha dado tanto. Pero aquí no lo olvidamos. Este canal es tu lugar.
Y mientras sigas esperando que te vean, nosotros te miramos con respeto. Y te decimos, no estás solo. Aquí, tu historia importa. 2. La soledad no siempre es ausencia. Redescubrir la paz en uno mismo. Uno de los miedos más profundos al envejecer es la soledad. No cualquier soledad, sino esa que se instala en el alma cuando sentimos que ya no somos parte de nada. Es la sensación de estar presentes en un mundo que sigue adelante sin nosotros. Es abrir la puerta de una casa en silencio y escuchar solo nuestros propios pasos. Pero hay una verdad que, aunque al principio duele, con el tiempo se vuelve poderosa. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Marco Aurelio escribió: en ninguna parte puede hallar el hombre un retiro más tranquilo e imperturbable que en su propia alma. Estas palabras no son poesía antigua. Son una guía para quienes buscan reencontrarse en medio del vacío. La verdadera compañía no siempre viene de fuera. A veces, se encuentra al cerrar los ojos y recordar quiénes somos, lo que hemos vivido, lo que aún nos queda por ofrecer. En la psicología del bienestar se reconoce que la soledad, cuando es elegida y comprendida, puede transformarse en una fuente de fuerza. Es el espacio donde dejamos de fingir, donde no hay necesidad de aparentar, donde podemos escuchar por fin nuestras propias necesidades y deseos. Muchas veces, el miedo a estar solos nos lleva a aceptar convivencias que nos apagan, presencias que solo llenan el espacio físico, pero vacían el corazón. Y allí, comienza la verdadera tristeza, estar rodeado de gente y sentirse invisible. No se trata de encerrarse ni de rechazar a los demás. Se trata de comprender que nuestra paz no puede depender completamente de alguien más. Que la plenitud nace cuando aprendemos a estar con nosotros mismos, no como castigo, sino como una elección libre y consciente. ¿Recuerdas aquella tarde en que disfrutaste de un café caliente sin que nadie hablara? ¿Ese paseo en el que te detuviste a mirar cómo se movían las hojas con el viento? Esos momentos también son compañía. Son la vida recordándote que aún estás aquí, que aún puedes sentir, disfrutar, respirar con calma. Y si alguna vez pensaste que estar solo es una señal de fracaso, te invito a mirar desde otra perspectiva. Estar solo, y aún así estar en paz, es una señal de sabiduría. Porque cuando uno aprende a bastarse a sí mismo, ya no necesita llenar vacíos con presencias forzadas. Ya no espera que los demás sean la fuente de su bienestar. Se convierte en el guardián de su propio templo interior. Así que si hoy estás solo, no temas. Tal vez ese silencio que tanto duele al principio, sea el inicio de tu libertad. Y recuerda, la compañía más importante es la que te das a ti mismo. Aquí estamos para recordártelo, cada vez que lo necesites. 3. Cuando esperar demasiado duele, soltar la necesidad de reconocimiento. Uno de los dolores más profundos que cargan muchas personas mayores no es físico, ni siquiera es la soledad. Es el dolor silencioso de sentirse olvidados, de haber entregado años enteros de amor, esfuerzo, sacrificios, y no recibir a cambio ni una palabra de gratitud, ni una mirada que diga te veo, te valoro, te necesito. Se espera, porque así nos enseñaron, que los hijos devuelvan lo que recibieron. Que los nietos presten atención a quien cuidó de sus padres. Que la familia sea un refugio en la vejez. Pero muchas veces, lo que llega no es eso. Llega el olvido. Llega el silencio. Y con él, una tristeza que no se dice, pero que se siente cada vez que el teléfono no suena o cada vez que, en una reunión familiar, nadie te pregunta cómo estás realmente. Epicteto, el sabio estoico, decía: quien se apega al reconocimiento de los demás se vuelve esclavo de sus opiniones. Estas palabras, lejos de endurecer el alma, nos invitan a liberarla. Porque si la validación no llega, no significa que no lo merezcas. Significa que es hora de comenzar a construir una autoestima más profunda, una que no dependa de lo que otros noten, sino de lo que tú sabes que vales. Y tú lo sabes. Sabes todo lo que has dado, todo lo que has superado, todo lo que has amado. Cada arruga de tu rostro es un poema. Cada cicatriz es una lección. Cada silencio que soportaste fue por amor.
Entonces, ¿por qué esperar que otros lo vean para sentirte valioso? Desde la psicología del bienestar, se reconoce que el anhelo de reconocimiento no es un defecto, es una necesidad humana. Pero también se enseña que vivir esperando algo que no depende de uno mismo es una fuente inagotable de sufrimiento. Por eso, soltar esa necesidad es un acto de amor propio. Es decirte, aunque no me lo agradezcan, yo me agradezco. Aunque no me reconozcan, yo me reconozco. Y aunque no me abracen, yo me sostengo. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Requiere valentía. Requiere honestidad. Requiere mirar de frente a la herida y empezar a sanarla desde adentro. No para dejar de amar a los tuyos, sino para no olvidarte de ti. Séneca lo resumió así: el alma noble se contenta consigo misma. Y eso es exactamente lo que queremos recordarte hoy. Que tu paz no debe depender de los gestos ajenos. Que el amor más estable es el que te das cuando ya no esperas nada. Y que tu vida no ha perdido valor solo porque otros ya no lo ven. Aquí, nosotros sí lo vemos. Y mientras tú sigas caminando con dignidad, aunque sea en silencio, te recordamos que tu historia merece ser contada y honrada, aunque nadie la aplauda. 4. La dignidad de elegir tu espacio, vivir solo, en familia o en residencia, pero con conciencia. Uno de los grandes dilemas en la etapa de la vejez es decidir dónde y con quién vivir. Muchos sienten que deben adaptarse a lo que los demás proponen, mudarse con los hijos, aceptar una habitación prestada, entrar a una residencia, aunque en el fondo no se sientan plenos. Y aunque a veces esas decisiones se toman por necesidad, no siempre se toman con conciencia. Pero tú, mereces más que un lugar donde dormir. Mereces un espacio donde puedas respirar con libertad, moverte con dignidad y sentir que aún tienes el control sobre tu propia vida. Marco Aurelio decía, la felicidad depende de ti. No está fuera, sino en cómo eliges mirar tu realidad. Esto nos recuerda que, incluso en circunstancias difíciles, aún podemos conservar lo más importante, la libertad interior de decidir lo que es mejor para nosotros. No importa si vives en una casa grande, en un cuarto pequeño o en una residencia con otros adultos mayores. Lo que importa es que ese lugar te permita seguir siendo tú. Que no tengas que callarte para evitar incomodar. Que no sientas que estás de más. Que puedas elegir tu rutina, tus silencios, tus momentos de conexión. Desde la psicología, se sabe que la autonomía es uno de los factores más importantes para el bienestar emocional. Cuando una persona siente que sus decisiones cuentan, que tiene voz, que puede elegir cómo y con quién pasar sus días, su autoestima florece. Y no importa la edad, todos necesitamos sentirnos dueños de nuestra historia. Vivir con la familia puede ser hermoso si hay amor, espacio emocional y respeto mutuo. Pero si vivir juntos significa adaptarse constantemente, sentirse ignorado o sin lugar, entonces no es hogar, es renuncia. Y nadie debería tener que renunciar a sí mismo por el simple hecho de envejecer. Por eso, si estás en una etapa en la que te preguntas, ¿debería seguir aquí? ¿Quiero mudarme? ¿Esto me da paz o me apaga? Hazte esta única pregunta con honestidad. ¿Me reconozco en este lugar? Porque no se trata de lo que los demás creen que es mejor para ti. Se trata de lo que tú necesitas para sentirte en paz contigo mismo. No por egoísmo, sino por amor propio. Y no por comodidad, sino por dignidad. Aquí, en este canal, defendemos tu derecho a elegir. A decir sí cuando algo te nutre y no cuando algo te duele. Porque, como decía Séneca, no hay peor esclavitud que la de vivir según el juicio de otros. Que tu hogar sea más que una estructura. Que sea ese lugar donde vuelves a ti. Donde te sientes libre. Donde, finalmente, vuelves a respirar. 5. Historias que sanan. La voz de quienes eligieron distinto. A veces, las respuestas no vienen de los libros ni de los consejos bien intencionados. A veces, vienen de otras vidas. De personas como tú, que se hicieron las mismas preguntas y con el tiempo,
encontraron sus propias respuestas. Porque cada vida mayor tiene una historia. Y cada historia lleva consigo una lección que puede sanar a otros. Ana tenía 73 años cuando decidió mudarse sola. Durante toda su vida se dedicó a su familia. Fue madre, abuela, cuidadora, confidente. Pero con el paso de los años, notó que su presencia en casa se había vuelto invisible. Su hija trabajaba todo el día. Sus nietos estaban absortos en sus pantallas. Las conversaciones se volvieron breves. Las sonrisas, forzadas. Un día, mientras calentaba su café, pensó, estoy aquí, pero ya no formo parte de nada. Y tomó una decisión. No por enojo, sino por amor propio. Buscó un pequeño departamento cerca del parque. Lo llenó con sus fotos, sus libros y su silencio. Al principio tuvo miedo, claro, pero con el tiempo, recuperó algo que creía perdido, la alegría de estar consigo misma. Luis, en cambio, eligió otro camino. A los 78 años, se mudó a una residencia. Al principio, lo sintió como una derrota. Pensaba que lo habían apartado. Pero con los días, comenzó a descubrir algo diferente. Allí encontró nuevas amistades, conversaciones largas sin interrupciones, y hasta recuperó una vieja afición por la lectura en voz alta. Por primera vez en años, sintió que volvía a pertenecer a algo. No era una casa heredada ni un espacio prestado. Era su nuevo hogar, elegido con conciencia. Estas historias no son excepciones. Son ejemplos de que hay muchas formas de envejecer con dignidad, y no todas siguen el guión tradicional. Lo importante no es el lugar, sino lo que ese lugar despierta en ti. En la filosofía estoica, hay una enseñanza esencial: vivir conforme a tu naturaleza. Y eso implica escuchar lo que realmente necesitas. Quizás tú también estás en ese momento de la vida donde necesitas tomar una decisión. Quizás tienes miedo de decepcionar a tus hijos, de parecer egoísta, de alejarte. Pero la verdad es que cuidarte no es egoísmo, es responsabilidad emocional. Y a veces, lo más valiente que puedes hacer es elegir lo que te hace bien, aunque a otros les cueste entenderlo. Desde la psicología del bienestar, sabemos que escuchar estas historias ayuda a sanar. Nos recuerdan que no estamos solos, que no somos los únicos en sentir lo que sentimos. Y eso alivia, reconforta, libera. Este canal está lleno de esas voces. Voces que no se escuchan en la televisión ni en las reuniones familiares, pero que aquí encuentran su lugar. Si tú también estás buscando tu camino, escucha estas historias, y tal vez encuentres en ellas el permiso que necesitabas para elegirte a ti por primera vez. 6. Tu bienestar es una elección diaria. Hábitos sencillos para cuidar tu alma y tu mente. Muchas veces, cuando llegamos a cierta edad, sentimos que ya todo está dicho. Que los años importantes ya pasaron, que los grandes cambios ya ocurrieron. Pero eso no es verdad. Cada nuevo día trae consigo una oportunidad, la de elegirte a ti mismo, aunque nadie más lo haga. Porque el bienestar, en esta etapa de la vida, no depende de lo que tienes, sino de lo que decides cultivar en tu interior. No necesitas grandes gestos. A veces, basta con volver a mirar el amanecer desde tu ventana. Prepararte un desayuno con calma. Llamar a esa amiga con la que no hablas hace tiempo. Dar un paseo sin prisa, sin necesidad de llegar a ningún lugar. Cada uno de esos pequeños actos es una forma silenciosa de decir, estoy vivo, y merezco sentirme bien. Marco Aurelio decía, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y eso es tan cierto como simple. Si cada día eliges un pensamiento amable, un recuerdo que te reconforte, una palabra que te cuide, tu mundo interior comienza a sanar. No se trata de negar lo que duele, sino de elegir dónde poner el corazón. Desde la psicología del bienestar sabemos que las personas mayores que desarrollan pequeñas rutinas placenteras son más fuertes, tienen mejor ánimo y enfrentan con más fortaleza los desafíos físicos y emocionales. La clave está en reconectarte con aquello que te da sentido. ¿Te gustaba escribir?
Hazlo de nuevo. ¿Te relajaba regar tus plantas o poner música? Retoma ese hábito. ¿Te sentías bien cuando caminabas en el parque o preparabas tu comida favorita? Hazlo sin pedir permiso. Porque en esta etapa, cada gesto que haces por ti es un acto de dignidad. Y no estás solo en ese proceso. Muchos adultos mayores sienten culpa por pensar en sí mismos. Creen que ya no deben ser una carga, que no tienen derecho a molestar, a pedir, a sentir. Pero déjame decirte esto con total claridad. Tú no eres una carga. Tú eres una vida que sigue latiendo. Una historia que sigue escribiéndose. Un corazón que sigue mereciendo alegría. La filosofía estoica nos invita a aceptar lo que no podemos cambiar, pero también a cultivar lo que sí está en nuestras manos. Y cada mañana que te levantas y eliges no rendirte, estás aplicando esa sabiduría. Cuida tu cuerpo con cariño, tu mente con ternura y tu alma con compasión. No porque los demás lo noten, sino porque tú lo mereces. Y si alguna vez lo olvidas, vuelve a este canal. Aquí te lo vamos a recordar, todos los días. 7. El nuevo significado del hogar. ¿Dónde me reconozco? Donde soy yo mismo. Durante gran parte de la vida, creemos que el hogar es un lugar físico, la casa que construimos, los muebles que elegimos, las fotos enmarcadas en la sala. Pero con el paso del tiempo, y especialmente después de los 70, uno descubre que el verdadero hogar no es un lugar. Es un estado del alma. Hay personas que viven rodeadas de familia, en casas espaciosas, con compañía constante, y aún así sienten que no pertenecen. Hay otras que viven en espacios pequeños, quizás solos, pero se sienten en paz, porque pueden ser quienes realmente son. Marco Aurelio decía, el alma se fortalece cuando habita en la verdad de lo que es. Y esa verdad es única para cada persona. Para algunos, el hogar será seguir viviendo con su pareja. Para otros, estar cerca de sus hijos. Para otros más, mudarse a un nuevo espacio donde puedan volver a respirar. No hay una única forma correcta. Lo que sí es universal es esta pregunta. En el lugar donde vives hoy, ¿te sientes tú mismo? Cuando un adulto mayor pierde esa conexión con su identidad, cuando debe adaptarse constantemente a las reglas de otros, callar para no molestar, esperar permiso para hablar o para decidir sobre su día, deja de habitar su hogar, incluso aunque esté bajo su propio techo. Desde la psicología del bienestar se sabe que uno de los factores más importantes para mantener la salud emocional en la vejez es el sentido de pertenencia. Pero no pertenecer a los demás, sino pertenecerse a uno mismo. Estás en casa cuando puedes colgar la ropa que te gusta, preparar el café a tu ritmo, sentarte en silencio sin pedir disculpas, o leer un libro sin sentirte invisible. Estás en casa cuando tus decisiones importan. Cuando tu opinión no se descarta. Cuando puedes cerrar la puerta y sentir que, por fin, puedes respirar. Y si hoy te encuentras viviendo en un lugar que no elegiste, rodeado de personas que no te escuchan, o simplemente sintiendo que has desaparecido en tu propia rutina, no te culpes. Pero, pregúntate si ha llegado el momento de recuperar tu lugar. La filosofía estoica nos enseña que el hogar más sagrado está dentro de nosotros. Y cuando conectamos con él, incluso el entorno más sencillo se transforma en refugio. Y cuando lo ignoramos, incluso la casa más grande se vuelve prisión. Tal vez el hogar que necesitas no sea el de antes. Tal vez ha cambiado, como has cambiado tú. Y eso está bien. Porque el verdadero hogar no es donde todos te aceptan. Es donde tú te reconoces sin tener que explicarte. Y si aún no lo has encontrado, no es tarde. La vida sigue. Y tu próximo hogar puede empezar en el momento en que decidas volver a ti. ¿Con quién deben vivir los ancianos? Una respuesta desde el alma. ¿Con quién deben vivir los ancianos? Esa pregunta ha flotado en el aire a lo largo de este video. Y quizás esperabas una respuesta clara, una fórmula, una afirmación definitiva. Pero la verdad es que no hay una única respuesta. Y eso está bien. Porque no se trata de dónde duermes, sino de dónde puedes ser tú mismo sin pedir permiso.
No se trata de con quién compartes el techo, sino de con quién puedes compartir el alma, sin miedo, sin vergüenza, sin sentirte una carga. Muchos creen que lo correcto es vivir con los hijos, como si el amor se midiera por la proximidad. Pero lo cierto es que, muchas veces, la distancia protege el afecto. Y la cercanía forzada apaga la luz interior. Algunas personas mayores encuentran paz en una residencia, rodeadas de otras almas que también buscan consuelo y compañía. Otras eligen la tranquilidad de vivir solas, con su ritmo, su silencio, su rutina sagrada. Y otras, sí, permanecen con sus familias, pero solo cuando esa convivencia está llena de respeto mutuo y no de resignación silenciosa. Entonces, ¿con quién debes vivir tú? ¿Con quien te permita seguir siendo tú? ¿Con quien te mire y no te borre? ¿Con quien te escuche sin prisa? ¿Con quien puedas envejecer con dignidad y no con culpa? Y si ese alguien eres tú mismo, si tu mejor compañía ahora es la paz de tu propio espacio, entonces quédate contigo. No hay nada más valiente que una persona mayor que decide no apagarse, que decide no ceder su libertad a cambio de aceptación. Esa decisión no es egoísmo, es sabiduría emocional. Como decía Marco Aurelio, la libertad es la única riqueza que el tiempo no puede quitarte si decides conservarla dentro de ti. Y tú aún puedes decidir. Aún puedes elegir dónde vivir, cómo vivir y sobre todo, con quién seguir compartiendo tu vida. Y si este video te hizo sentir acompañado, comprendido, si en algún momento te reconociste en estas palabras, entonces este espacio es tuyo. Aquí, en este canal, nunca estarás solo. Te invito a suscribirte, no solo para ver más videos, sino para seguir construyendo juntos este refugio emocional, este lugar donde tu historia es escuchada y tu alma es respetada. Comparte este video con alguien que también necesite recordar que aún puede elegir. Y si quieres, cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde te sientes tú mismo? ¿Con quién sientes que puedes vivir en paz? Porque al final, eso es lo que todos buscamos, ¿verdad? Un lugar donde no tengamos que explicarnos para ser amados. Y ese lugar, muchas veces, comienza por ti.